Es cierto que Televisa y TV Azteca no tienen ya el poder que tuvieron en su momento, pero siguen siendo pues un poder que puede mantenerse y puede meterse en elecciones sin ningún tipo de consecuencias. Las televisoras además han jugado a favor de los bloques de derecha. Hemos visto, por ejemplo, cómo este empresario de la televisora ha atacado en múltiples ocasiones utilizando una televisora concesionada. Imagínense nosotros, particularmente el ataque permanente que recibimos de TV Azteca. Ya solo en el detector de mentiras lo sacan, porque ya no consideramos que valga la pena. Es que durante el periodo del presidente López Obrador no se vacunó, y eso no es cierto. En Chihuahua inició el brote porque ahí hay una población importante que no se vacunó, que están, digamos, en contra de la vacunación por su religión. ¿Se llama cómo? Karime Macías. Karime Macías, esposa de Javier Duarte. De Javier Duarte. Pone el cuaderno. Sí, merezco abundancia, decía la esposa del gobernador. Imagínense, la esposa de un gobernador repitiendo, porque luego se olvidan de lo que fue el PRIAN. Ganan y se burlan, pues son los ya conocidos Salinas Pliego, Alito Moreno y todos estos personajes. A ver, la compañera de atrás no te alcanzo a ver. Ah, es de sin embargo. Buenos días. No te veía, nomás veía una mano levantada. Muy escondida. A ver si no les... Rubina, sin embargo, presidenta, y ya que habla de redes sociales y que habla de fake news, existe un consenso entre analistas de medios en que hubo una pausa regulatoria durante estos años recientes para pues televisoras, ¿no? Televisa y TV Azteca, quienes quedaron como poderes sin regular y sin controles. Pueden mentir como lo hacen día a día y noche contra usted y no hay consecuencias. En el marco de la reforma electoral, ¿no sería prudente agregar estas inquietudes en la reforma electoral dado el impacto de las televisoras que las televisoras tienen en los procesos electorales? Sí, y además es importante que venga, a ver si podemos invitar a Norma, aunque es un organismo autónomo, la responsable ahora del Instituto de Telecomunicaciones, porque recuerden que en la ley incorporamos el derecho de las audiencias. Entonces se está promoviendo este derecho y la garantía de que haya derecho de las audiencias. Entonces están trabajando en ello. Entonces para que pudiera venir a informar, o si no Pepe Merino, pero es mejor ella porque que se pudiera informar aquí, aunque tienen su autonomía técnica, de cómo se va a garantizar este derecho, que es muy importante. Entonces, se está planteando algo en la reforma electoral, pero creo que lo más importante es el derecho de las audiencias. Y aprovecho para enviarle un saludo aquí a Alejandro Páez. Pareció muy injusta la acusación que se hizo. Conocí a Alejandro cuando fui delegada de Tlalpan, me lo presentó Iván Escalante, que entonces estaba en comunicación. Conocí el lugar de Sin embargo donde trabajaba él, todavía no estaba, yo creo que el YouTube era un portal, un lugar muy modesto. He ido a entrevistas con ellos, ahora no como presidenta, pero también es un lugar muy modesto. Y considero que Alejandro es una persona honesta y tiene sus opiniones, en algunas, la mayoría coincidimos, en otras no importa, pero es un gran periodista. Entonces mis saludos y mi solidaridad con él. Muchas gracias, presidenta. Y regresando al tema, es cierto que Televisa y TV Azteca no tienen ya el poder que tuvieron en su momento, pero siguen siendo pues un poder que puede mantenerse y puede meterse en elecciones sin ningún tipo de consecuencias. Las televisoras además han jugado a favor de los bloques de derecha e incluso han ostentado su propia bancada en el Congreso. ¿Sí considera usted esto como alguna normalidad democrática? Bueno, yo creo que hay libertad de expresión. Hoy con las redes sociales, y además también hay sus diferencias, desde mi punto de vista, pero hoy con las redes sociales la gente tiene acceso a
información de distinto tipo. La televisión, aunque sigue teniendo un papel muy importante, pues ya no es lo único, ya hay otras formas de informarse. Imagínense nosotros, particularmente el ataque permanente que recibimos de TV Azteca, ya solo en el detector de mentiras lo sacan, porque ya no consideramos que valga la pena. Es como, digo, cuando dicen mentiras pues hay que decirlo, ¿no? Pero la gente es muy inteligente hoy, ya no es lo mismo que antes. Entonces, me parece que es importante que se garantice el derecho de las audiencias. Hay sus diferencias y es mejor que haya libertad de expresión, es mucho mejor, siempre. Y que haya libertad del debate también. Sí, precisamente, ¿qué pasa cuando la libertad de expresión que usted habla se convierte en libertinaje? Hemos visto, por ejemplo, cómo este empresario de la televisora ha atacado en múltiples ocasiones utilizando una televisora concesionada. Si esto, por ejemplo, le pasa a una secretaria de Estado como Citlali Hernández, pues ¿qué puede esperar un ciudadano de pie? ¿Por qué no se ha regulado? O si ya de lo que nos menciona va a entrar dentro de la regulación. Es muy difícil, o sea, ¿quién garantiza eso? ¿Quién debe garantizarlo? El Instituto Nacional Electoral y en todo caso el tribunal. Es muy complejo hasta dónde sí y hasta dónde no. Ahora, hoy tenemos otro poder judicial porque también siempre hay la posibilidad de juicios civiles, ¿no? Cuando hay una mentira. Hoy hay un poder judicial distinto que buscamos pues que independientemente de la persona cumpla su función. Para eso fueron elegidos, ¿no? Entonces, pero la parte de hasta dónde censura y hasta dónde no es complejo, es parte del debate. Muchas gracias, presidenta. Y ya nada más, por último, nada más para precisar lo que mencionaba de este club de amigos de Donald Trump, había un pago para entrar a ese club. Como observadores, no se paga nada. Era otra razón además, desde que pues no, esos recursos se usan para el pueblo de México. Muchas gracias. Sí. ¿Qué significa esta medida? Si se van a retirar concesiones a los distritos de riego para los municipios o serán concesiones adicionales a las que ya se operan. También preguntarle de dónde va a salir esta agua que van a administrar los municipios directamente. Sería todo. Es el agua que le vendían de un distrito de riego a los municipios. Esto es muy importante. Nuevamente lo vamos a explicar. Los distritos de riego, el agua para riego en México, no tiene que pagar derechos, no paga derechos a la Conagua. ¿Qué es lo que estaba pasando con la antigua ley? No usaban el agua algunos distritos de riego y se permitía que la vendieran a un tercero. Entonces, imagínense, supuestamente el agua que recibían para riego no la utilizaban para riego y la vendían para la gente. Entonces, ¿quién recibía ese pago por los derechos de uso de agua municipal? Pues algunos productores agrícolas que se beneficiaban y se enriquecían a costa de un recurso que es de la nación, que es del pueblo de México. Entonces ahora, si el distrito de riego necesita agua, pues es la que necesite. Y el agua que no use se regresa a la concesión a la Conagua y esa concesión se le pasa directamente a los municipios. Y ya los municipios le van a vender directamente el servicio de agua a la población. Entonces no hay alguien que se esté enriqueciendo por un recurso natural que es de todas y todos los mexicanos. Vamos a ver vacunación.
Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Hierro Basta, Tabasco Hoy, Campeche y Quintana Roo y de Grupo Cantón. En el tema de la vacunación, hemos dado seguimiento a diversas reacciones que se han venido dando alrededor precisamente del tema de vacunación. Esto ha sido explotado por grupos de oposición en donde se habla de ya una alerta sanitaria, una alerta en la de están sembrando el miedo, están sembrando versiones, ¿no? En donde ya no hay vacunas. Lo que están manejando es una dinámica en donde aquí hay vacunas, entonces toda la gente va a un lugar y obviamente se terminan las vacunas, ¿no? Pero hay otros lugares en donde dicen, bueno, o sea, aquí sí tenemos, ¿no? Aquí el punto es uno, ¿cómo se están preparando precisamente para informar bien y de dónde hay vacunas, cómo se está haciendo este proceso? Eso es por un lado. Y por el otro también surge el hecho de la llegada del Mundial. También quieren sembrar esta situación de que, los extranjeros van a traer enfermedades, va a haber un problema que México no está preparado para un control sanitario, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, para tranquilidad de la gente, ¿cómo se está trabajando estas dos áreas? Primero, ya dijeron de lo de la vacunación, pero el otro, esta vigilancia sanitaria de cara al Mundial. A ver, fíjense, el número de vacunas, ponlo, que se han puesto. Tuvimos una reunión hace una semana con todos los gobernadores. Hoy en la tarde vamos a tener otra, a distancia, para poder revisar las problemáticas que hay y en todo caso solucionarlas juntos. Entonces hay mucha coordinación con las y los gobernadores de todas las entidades de la República, la Secretaría de Salud, y participo personalmente en estas reuniones. No, la de cuántas vacunas se pusieron. Fíjense, de que anunciamos la semana pasada a esta semana, pues aumentaron en casi el doble el número de vacunas que se están poniendo en el país. Nuestro objetivo es llegar a 2.5 millones de vacunas a la semana. Entonces, para ello, pues hay vacunas suficientes en los centros de salud y también en algunos estados de la República o aquí en la Ciudad de México se han puesto centros de vacunación en otros lugares. Ya eso depende de las propias entidades de la República. Nosotros insistimos mucho en que se vacunen las niñas y los niños, que es muy importante porque es la población más vulnerable, y además en ciertos estados de la República de 13 a 49 años. Hay 27 millones de vacunas, se están distribuyendo bien, no hay problema de desabasto de vacunas, incluso estamos comprando más vacunas para que no haya ningún problema. La Organización Panamericana de la Salud, son alrededor de 15 millones de vacunas más, para poder tener suficientes vacunas este año y el próximo también, prevenir cualquier problema. Solamente son 9,400 casos de sarampión en todo el país desde febrero del año pasado. O sea, en un año ha habido 9,400 casos. ¿Y cómo prevenir para que no sigan aumentando los casos? Vacunarse. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, quien no sepa dónde vacunarse, si va al centro de salud o al hospital más cercano a su domicilio público, ahí se podrá aplicar la vacuna de manera gratuita. No importa si es derechohabiente del IMSS, del ISSSTE o no es derechohabiente de ninguno de los dos, en cualquier clínica le pueden poner la vacunación. Otra cosa, no necesitan llevar su cartilla si no la encuentran. Si la tienen, obviamente llévenla. Si no encuentran la cartilla de vacunación, de todas maneras, con la palabra de la mamá o el papá o el tutor de la necesidad de vacunar a sus hijos, se le pone la vacuna. Mencionaba esto porque a través de las redes, las benditas redes sociales, su servidor ha recibido mensajes de Pachuca, de Puebla, del Estado de México, obviamente del sureste, en donde nos hablaban de, oye, por ejemplo, decían, en Pachuca no hay vacunas. No, pues cheque ahí en la Secretaría de Salud, o en todo caso, pues, nos pedían que hiciéramos las preguntas aquí a la presidenta. Bueno, aquí le estamos extendiendo, y ustedes, ya están informando, pues, de dónde poder verificar estos centros de vacunación, y pues que se amplía esta red, ¿no?
Ahora, en el caso del Mundial, ¿cómo se está preparando precisamente México para esta vigilancia sanitaria? Siempre hay vigilancia sanitaria en el país, no es algo que surja por alguna circunstancia, eso es algo que hay en México. Una parte se encarga las entidades de la República y otra parte, pues, las instituciones de salud federales. Entonces, hay siempre vigilancia epidemiológica en el país. Si surge, como en este caso, ¿cómo supimos que había un caso de sarampión en Chihuahua? Pues porque hay vigilancia epidemiológica. Entonces, lo que normalmente se hace cuando surgen estos casos es que ahí donde aparece se vacuna alrededor, en 5 cuadras, o en la localidad en donde surgió el caso se vacuna alrededor. Además, pues de la vacunación más masiva que estamos haciendo ahora, sobre todo para niñas y niños. ¿Cuál sería usted el llamado que le haría precisamente a estos grupos? Bueno, tal parece que cuando fue con Calderón, cuando fue lo de la época de la influenza, pues hablaban de no ser alarmistas y ahorita están haciendo totalmente todo lo contrario. ¿Cuál sería Lo que han estado difundiendo, que es mentira, es que durante el periodo del presidente López Obrador no se vacunó. Y eso no es cierto. Vamos a poner la gráfica que puso Zoé. Se hizo un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública con muestras representativas de todo el país sobre sarampión. Se saca sangre y se ve si hay anticuerpos. O sea, no es un estudio de preguntarle a la persona ¿te vacunaste o no?, sino de ver la sangre. Entonces, ahí, en ese estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, este es el resultado que hay. Esto no es político, es sencillamente el resultado de una investigación de salud. Entonces, lo que muestra es que los niños de 0 a 7 años tienen 82% de presencia de anticuerpos contra el sarampión. Entonces, eso quiere decir que en el periodo del presidente López Obrador, pues hubo una cobertura del 82% en la vacunación. Sin embargo, mientras más avanzan las edades, 16 a 20, 21 a 25, etcétera, hay una menor presencia de anticuerpos. ¿A qué se asocia esto? A que es muy probable que no se puso la segunda dosis de vacunación en su momento, porque la orientación era que se vacunara al año y después a los 6 años. Ahora ya cambió. A partir del 2021 se hizo la orientación de que se vacunara al año y a los 18 meses. Ahora, como está la presencia del sarampión, pues se orienta que sea desde los 6 meses, una dosis 0 de sarampión. Esto es un resultado de un estudio científico, no tiene nada que ver con política ni mucho menos. Entonces, ahí se muestra pues que sí hubo vacunación durante el periodo del presidente López Obrador. Y ahora, pues lo que estamos buscando es que haya mucho mayor cobertura de vacunación con la presencia pues de este brote que se ha presentado. Un último. Ahora hay que decirlo muy importante. En Chihuahua inició el brote porque ahí hay una población importante que no se vacunó. Ahí hay una población importante que no se vacuna de nada, que están, digamos, en contra de la vacunación por su religión. Entonces ahí inició el brote y hubo muchas pláticas con ellos para convencerlos de que se vacunaran y la mayoría de ellos se vacunó y después ya se vacunó a toda la población en una situación más masiva. Y la mayoría de los casos que se dan de sarampión, pues es personas que evidentemente no se han vacunado. Perfecto. 2 últimos temas rápidos. Uno, en días pasados, bueno, se ha manejado esta retórica de Donald Trump, bueno, ya la ha desmentido, pero de todos modos sigue en el aire, de que puede haber cancelación del Tratado de Libre Comercio y todo este rollo, ¿no? Y el día de ayer, bueno, sale esta digamos, versión de que podría México tener un plan B con Canadá. Entonces, no sé si nos podría comentar algo al respecto. Más que plan B, estamos fortaleciendo la relación con Canadá. El día de hoy
bueno, desde el día de ayer o antes de ayer, así lunes, ayer, hay 400 empresarios canadienses que están en México en una jornada de vínculo, no solamente con el gobierno, sino también con empresarios mexicanos, para poder invertir en nuestro país. El día de hoy recibo yo al ministro de Comercio de Canadá y a otros ministros. Con el gabinete va a estar obviamente Marcelo, el secretario de Economía, la secretaria de Energía, el secretario de Hacienda y el canciller, obviamente, para Altagracia Gómez, que bueno, ya está de manera honorífica, para pues escuchar y trabajar en darle seguimiento a aquello que firmamos con el primer ministro Carney, que estuvo aquí hace algunos meses, y el objetivo pues es fortalecer no solo el comercio, sino las inversiones. Entonces, hay muchos productos agroalimentarios mexicanos que podemos exportar a Canadá, también podemos importar productos de Canadá y también queremos que haya más inversiones de empresas canadienses en nuestro país, que tienen empresas en muchos temas, y de empresas mexicanas que tengan inversiones en Canadá. Entonces, se fortalece la relación México-Canadá, pero eso no quiere decir que no vaya a existir el tratado. Como lo he dicho varias veces, el TEMEC va a permanecer, va a haber a lo mejor algunas modificaciones, pero va a permanecer porque es beneficioso para los tres países. Finalmente, en estas reuniones que ha venido sosteniendo con empresarios, con de diferentes tipos, ¿no?, de diferentes países, ¿cuál ha sido la inquietud más recurrente que le han hecho llegar a los empresarios? Y esa sería mi última pregunta. Mucho interés en México, mucho interés. No hay nadie que haya planteado algún problema, sino, pues como siempre, que si se tardan mucho los trámites, que temas de este tipo que, como saben, pues estamos en un trabajo muy importante para reducir todos los trámites, tanto para las personas como para las empresas. Pero en general no hay algún planteamiento en particular, sino más bien cuál es el interés de México de recibir qué tipo de inversiones. Y es muy bueno, pues también les digo, porque viene este mismo año pues la ratificación del tratado con Europa y tenemos mucha relación con la India también. Entonces estamos fortaleciendo la relación con muchos países, con Brasil, conocen la relación que tenemos, que tiene que ver con inversiones y también con complementariedad, porque no se trata de sustituir lo que se produce en México, sino que los mexicanos y mexicanas, las empresas mexicanas que producen y puedan exportar, no solo exportan a Estados Unidos, sino también a otros países del mundo. Abril probablemente. Sí. Ya existe un tratado con Europa, en realidad es su actualización. Bueno, vamos por acá. A ver, la compañera. Gracias, presidenta. Buenos días, Hatsiri Magallanes de MBC Noticias. Se dio a conocer que el día de ayer vino la Comisión para la Reforma Electoral a entregarle el proyecto. ¿A qué acuerdos llegaron en torno a estos temas como pluris, como financiamiento a partidos, los soples? ¿Nos podría platicar un poco? Ya lo vamos a presentar. Es muy importante porque no es mandar una reforma por mandar una reforma. El objetivo es disminuir los costos de la elección, de las elecciones en México y todo lo que tiene que ver con los organismos electorales y sus representaciones, que disminuyan los costos porque México tiene las elecciones más caras del mundo y el financiamiento a los partidos políticos. Ese es uno. Dos, que las listas de plurinominales no sean como tales, es decir, que no sean las cúpulas de los partidos las que siempre participan y sean los propios partidos quienes elijan, sino que en todo caso la representación proporcional sea elegida también por las personas, por la gente. Tres, la representación de los mexicanos en el exterior, que es muy importante. Y cuatro, aumentar la democracia participativa. Esos son esencialmente los
planteamientos que nosotros vamos a hacer. Entonces ya la próxima semana la vamos a presentar. ¿Se sabe a qué cámara va? ¿Perdón? ¿A qué cámara va? Primero la presentamos aquí y luego ya vemos a qué cámara. Gracias, presidenta. Por otro lado, preguntarle, con este tema de Marx Arriaga, se sabe que todavía está en las oficinas de la SEP. ¿Tienen un plazo? ¿Se sabe si lo van a dejar que permanezca ahí o lo van a sacar? Ya ayer ya di mi opinión, ya no voy a tocar el tema. Ya hicimos nuestro planteamiento y ayer fue nombrada la nueva directora general se llama Materiales Educativos, se llama Nadia López García, es pues una mujer preparada y además indígena, y estuvieron de acuerdo varios, estuvimos haciendo una consulta de su perfil, varios estuvieron de acuerdo, y bueno, ella ya se va a encargar del tema, lo demás pues ya lo platicamos ayer. Con esto queda un poco en el aire cuánto tiempo va a tardar en rehacerse los libros de texto. ¿Ya tienen A ver, no es un planteamiento de rehacer, porque eso tiene que quedar muy claro. Porque cuando ocurre esto que fue de mala manera, lo dije ayer, de solicitar a Marx Arriaga que pudiera ceder su espacio, cuando ocurre esto se vino una campaña, ¿no? De que por fin van a cambiar los libros de texto y la nueva escuela mexicana ya no va a existir, y se los dijimos, los libros de texto están mal hechos, y nada que ver, ¿eh? Los libros de texto están bien hechos, Marx Arriaga hizo un excelente trabajo. Ahora todo se puede enriquecer, todo, entre otras cosas mujeres en la historia y algunos otros temas que pueden enriquecer, pero la base de los libros de texto, esa no va a cambiar. Entonces eso es muy importante porque no estamos modificando la esencia de los libros de texto, sino sencillamente enriquecerlos. Gracias, presidenta. En torno a esta visita de los empresarios canadienses, ellos, en aras de fortalecer la relación comercial con México, lo que están solicitando es que haya mayor seguridad y haya certeza en materia de seguridad. ¿Su gobierno ya está en pláticas para ver cómo se va a dar solución a esto? Pues no sé en particular a qué tema plantearon. El día de hoy los voy a recibir para ver exactamente qué plantearon. Salió en uno de los medios, ¿no?, este tema, pero bueno, no he platicado en particular sobre el tema con Marcelo para ver exactamente a qué se refería. En el tema de la ayuda que va a enviar México a Cuba, ¿ya se sabe qué tipo de ayuda va a enviar nuevamente y si es que va a enviar? Sí, vamos a seguir enviando ayuda humanitaria, alimentación y algunas otras solicitudes que nos ha hecho el gobierno cubano que necesita su pueblo. ¿De petróleo se ha hablado? No, por lo pronto no vamos a enviar combustibles, aunque tiene que quedar muy claro que nosotros no estamos de acuerdo con esta imposición de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba. Entonces nosotros, claro que protegemos al pueblo de México y a nuestro país, manifestamos que no estamos de acuerdo y seguimos ayudando de diferentes formas al pueblo cubano. Es una ayuda humanitaria. Gracias, presidenta. Por último… y la otra muy importante, porque lo dice nuestra Constitución, nosotros consideramos la autodeterminación de los pueblos. Es el propio pueblo cubano quien debe decidir cómo se gobierna. No debe haber intromisión ni injerencia de nadie más. Y en todo caso, si se solicita el apoyo de algún gobierno, pues entonces se puede participar dentro de todo el esquema diplomático multilateral que existe. Gracias, presidenta. Por último, ha habido algunos señalamientos, tanto del gobierno estadounidense también como de algunos otros partidos de oposición, en contra de Morena por vínculos con el narcotráfico. De hecho, también en el libro de Julio Scherer hay algunos señalamientos al respecto. Quería preguntarle si usted considera que sería deseable que la Fiscalía investigue a Julio Scherer
tanto estuvo él como consejero jurídico en el gobierno anterior? Pues no veo ninguna necesidad. ¿Por qué no siguen investigando a García Luna? ¿Por qué no hablan de García Luna? Pues se enojan cuando hablamos de Calderón. La única demostración de un gobierno con impunidad, porque fueron 6 años de la presencia de García Luna como secretario de Seguridad, vinculado con el narcotráfico. Cuando la Casa Blanca publica, cuando llega Trump, de que México tiene relación con el narcotráfico, la única prueba que muestran es García Luna. No hay otra. Entonces, si la Fiscalía o el Gabinete de Seguridad encuentra relación de algún funcionario público vinculado con la delincuencia organizada o por corrupción, tiene que actuar. Así se actúa en el caso del presidente municipal de Tequila o en los presidentes municipales del Estado de México, hace ya prácticamente 1 año. Así se actuó, se encuentra y prueba, se actúa, 0 impunidad. Pero de ahí a lo que, repito, no, ni he leído ni voy a leer el libro. Que la Fiscalía tiene pruebas, se presentan pruebas de alguna persona, adelante, y que se actúe. Nosotros no protegemos a nadie, ni establecemos ninguna relación de contubernio con nadie. Nosotros fuimos elegidos por el pueblo y actuamos con honestidad y responsabilidad siempre. Lo demás, pues ya que se presenten las pruebas siempre. Gracias, presidente. Vamos a ver el compañero que está desde hace algunos días. Gracias, presidenta. Buenos días. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Comenzar por una pequeña precisión de la vacunación. En días pasados circularon algunos videos donde se presentan algunas de 2 escenarios. Algunos sitios de vacunación se quedan sin vacunas, obviamente después se reabastece. Pero también hay otro escenario en el cual llega a cierta hora del día donde pues obviamente ya se cierra la operación y todavía hay personas formadas y todavía hay vacunas, pero bueno, las personas, las enfermeras sobre todo que están atendiendo los puntos de vacunación, pues argumentan que ya terminó el tiempo. Entonces, nada más precisar, si todavía hubiera vacunas, ¿se podría inmunizar la gente o tienen que respetarse estos horarios? Bueno, en el caso del Gobierno de México, que estamos poniendo las vacunas en los centros de salud y hospitales del IMSS Bienestar, del ISSSTE y del IMSS, la vacunación es de 8 de la mañana a 8 de la noche y este fin de semana ya se abre también en todos los lugares para que se puedan ir a vacunar el fin de semana. Hay muchas entidades de la República que han abierto otros centros de vacunación. Por eso es la reunión de hoy con los gobernadores, para poder tener el mismo criterio en todos lados y que no haya un problema como el que estás manifestando. Idealmente, pues es mejor que se vacune a todos los que estaban en la fila, ¿no? Evidentemente también las enfermeras, enfermeros pues tienen un horario de trabajo. Entonces, pues hay que resolver siempre con sentido común estas situaciones y por eso es la reunión hoy con los gobernadores, para dar la misma orientación en todos lados. Perfecto. Presidenta, en otra precisión, solamente para terminar de aclarar lo de la reforma electoral, ¿le entregaron un borrador final o todavía usted podría perfeccionar algunos puntos de esta reforma? Y preguntarle si tiene claro el día que la va a presentar de la próxima semana. La próxima semana. ¿Y todavía le haría modificaciones o ya La sería? próxima semana ya se van a enterar. Ok. Presidenta,
De cara al Mundial, pues el gobierno de la Ciudad de México está planteando aplicar este programa de defensoras y defensores de espacio público 2026, principalmente en el centro histórico. ¿Qué tan importante pues es que se consolide y se logre a tiempo ordenar pues toda esta situación de ambulantes en las calles de la capital? Bueno, aquí ha habido mucho ordenamiento. No sé si ustedes salen por la parte de atrás de Palacio. Ha habido mucho ordenamiento del comercio en vía pública, que ha estado coordinando personalmente la jefa de gobierno. Hubo un momento en diciembre, como siempre pasa, pues que aumentan las ventas por Navidad, por Reyes después, y hay más comercio, incluso los horarios del comercio establecido pues son mucho más amplios, pero ahora pues ha habido mucho ordenamiento. Yo creo que está haciendo un muy buen trabajo Clara y su equipo en este sentido. Presidenta, ¿su gobierno ya habría enviado esta apelación que nos comentaba a Reino Unido por el… El día de hoy se envía. Hay que recordar de esta persona. ¿Se llama cómo? Karime Macías. Karime Macías, esposa de Javier Duarte. De Javier Duarte. No sé si se acuerdan, porque habrá quienes no lo recuerdan, ¿no? Había una bodega donde tenían guardados, no sé, cantidad de cosas, incluso hasta mexicanos por la corrupción, mexicanos por la corrupción. Hizo un documento en donde habla de un desvío de 415 millones de pesos en su momento. Y esta mujer tenía un cuaderno, no sé si se acuerdan. A ver, pon el cuaderno en esta bodega. Sí merezco abundancia, decía la esposa del gobernador. Imagínense, la esposa de un gobernador repitiendo, porque luego se olvidan de lo que fue el PRIAN. Fue porque ya, bueno, sigue existiendo, pero ya muy disminuido. Pero esto es el PRIAN, la esposa de un gobernador que repite varias veces, sí merezco abundancia. Imagínense nada más. Entonces, esta persona que lleva ya bastante tiempo viviendo en Reino Unido, quién sabe con qué dinero, porque tener a los hijos allá, vivir en un lugar especial, pues ¿de dónde? Entonces, hoy se envía la carta diciendo que una mujer que está acusada de fraude y de corrupción, pues ¿cómo es posible que le den un asilo? Entonces sí estamos enviando una nota con este posicionamiento. Sí, de extrañamiento, así se dice en términos diplomáticos. Presidente, preguntarle qué reporte tendría del carnaval de Mazatlán. Muy bien, ha ido muy bien, afortunadamente. Mucha gente. Nos reportaron que había 80% de ocupación en Mazatlán y qué bueno, la verdad. Ya nada más, por último, dos cuestiones muy rápidas, Presidenta. Un saludo a todos los mazatlecos y mazatlecas, que de allá es mi esposo además. Preguntarle, en horas recientes se sigue registrando un fuerte incendio en algunos pastizales de Nezahualcóyotl que aparentemente llegan a la Ciudad de México y bueno, con ello tomo como ese tema como punto de partida para preguntarle, pues apenas va arrancando el año y ya van algunas contingencias ambientales, sabemos que usted pues es conocedora en el asunto, preguntarle si esta situación quizá este año que podría hacer más calor se va a presentar más seguido, si hay alguna estrategia para combatir estos índices de, sí, pues de mala calidad. Es justo la época, terminación de invierno, inicio de primavera,
es el momento de mayor contingencias ambientales en la ciudad. Ahora hay más contingencias porque bajamos el nivel en el que se decreta la contingencia. No tengo ahorita el dato exacto, pero ¿se acuerdan que antes había los IMECAS, ¿no? El Índice Metropolitano de Calidad del Aire? Llegó a estar en 300 para decretar contingencia, que es cierta concentración de contaminantes en la atmósfera de la zona metropolitana. Después bajó a 200 y así ha venido bajando. ¿Por qué baja? Pues para orientar a la población cuando está por encima de la norma, que pues no haga ejercicio al aire libre y algunas otras orientaciones que pudieran afectar más su salud. Entonces es justo esta época porque todavía en la noche hace frío, entonces hay una cosa que se llama la inversión térmica. Normalmente el aire más caliente está en el piso y conforme uno se va elevando, pues está más frío, ¿no? Cuando uno sube una montaña, pues es más frío que a nivel del mar. Pero lo que pasa en la zona metropolitana es que el aire en la noche pues se enfría en la parte baja y arriba hay aire caliente cuando empieza a salir el sol. Entonces de aquí a que ese aire frío se calienta en la parte baja y empieza a dispersarse, pues pasan varias horas. Entonces lo que está pegado a la capa más baja pues se queda con contaminantes. Eso se llama inversión térmica porque abajo está más frío que arriba, cuando debería ser al revés. Entonces es la época justo porque en la noche hace frío todavía y en el día comienza ya el calor. Entonces de aquí a que se dispersa, de aquí a que ese aire frío se calienta y puede subir, pues se mantiene la contaminación estancada, a menos que haya viento y pueda dispersarse más rápido. Entonces por eso es esta época la de más contingencias y pues hay que seguir trabajando para mejorarlo. Una parte importante son los incendios forestales. También en esta época hay mucho incendio provocado porque como ya no hay agua, a veces los pastos de donde se alimentan principalmente los borregos, pues ya no están, entonces queman para que haya brote de pasto. O también el famoso rosatumba y quema, que es una manera de producción agrícola prehispánica que todavía se sigue usando en muchos lugares. Y es la época justamente ahora cuando va a haber siembra. Entonces juntan los dos temas y hay que trabajar para evitar que esto ocurra. Presidenta, este proceso, solo me faltó preguntarle, ¿este proceso de extrañamiento se hará a través de la Embajada de México en Reino Unido? Y preguntarle si… La Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Y Alejandro Hertz Manero ya está operando en Reino Unido como…? Sí, ya está ya. Ya está. Gracias, Presidenta, buenos días. En la mano los que dicen que luego no le doy la palabra. A ver, el Serrano, ¿qué? Gracias, Presidenta. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Presidenta, más allá de quién tiene la razón y qué es lo que ha pasado en la SEP, ¿no consideraría prudente guiar el debate al interior del movimiento? Recuerdo aquel histórico pase de bastón de mando del presidente Andrés Manuel López Obrador a usted para calmar, si me permite la expresión, las aguas de aquellos que están llevando esto a un lugar estéril de descalificaciones, y usted como líder también moral, no solamente político, del movimiento, marcar pues un camino para salir de una crisis como, bueno, si se le puede llamar así, como esta, porque se vienen otros debates y el debate es recio, es fuerte, es franco, es honesto y muchas veces se desborda. ¿Qué le diría a la gente de a pie que forma parte del movimiento de transformación, Presidenta? Primero que este es un movimiento muy amplio y democrático y se vale la crítica, eso es muy importante. Y qué bueno que haya debate, eso es importante porque aquí no se censura a nadie ni queremos que no haya debate, sino qué bueno que haya debate. El problema es cuando se lleva si alguien es traidor o no es traidor. Eso no.
porque todos estamos con el movimiento de transformación. Marx Arriaga hizo un papel extraordinario en la SEP y en la elaboración de los libros de texto. No quiero entrar al debate de quién fue quien le dijo, que no le dijo, pero nadie tiene el patrimonio de un espacio público. Todos podemos, yo puedo ser presidenta hoy y mañana contribuir de una manera distinta al movimiento de transformación. Yo contribuí al movimiento de transformación desde que estuve en la UNAM, con el presidente López Obrador, después en el gobierno de la ciudad, contribuí tocando casa por casa, contribuí siendo secretaria del Patrimonio Nacional cuando el gobierno legítimo, contribuí yéndome los fines de semana siendo mamá, siendo académica, siendo a Puebla cuando me encargaron trabajar en Puebla, Querétaro cuando me encargaron trabajar en Querétaro, a San Luis Potosí cuando me encargaron trabajar en San Luis Potosí. No había un solo peso de recursos. Entonces, no tiene por qué asumirse que una persona es quien es dueño del movimiento o es dueño del modelo de la nueva escuela mexicana. Entonces, todos tenemos un espacio en determinado momento. Entonces, con todo el reconocimiento que hacemos a Marx Arriaga, y además él tiene espacio en otros lugares del gobierno, si así lo desea, pues siempre hay enriquecimiento de ciertos temas. Lo que no puedes pues es negarte a que no haya nada porque es patrimonio tuyo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que ahora unos son traidores y otros siguen la 4T y otros no y otros sí. Eso pues es de aquellos partidos de izquierda de hace muchísimo tiempo, ¿no? Que lo único que hacían pues era pelearse internamente. Ya dijimos que es lo más importante, que el modelo de la nueva escuela mexicana permanece y la esencia de los libros de texto permanecen. Tiene un modelo pedagógico que rompe paradigmas en el sentido de que busca que los estudiantes discutan los temas y trabajen en colectivo en vez de que el aprendizaje sea exclusivamente individual. Y eso es una aportación muy importante de un nuevo modelo educativo. Pero bueno, pues todo también tiene que avanzar. Entonces, nadie está traicionando el movimiento, nadie está traicionando a López Obrador, nadie está traicionando. Esa no es la discusión, sino más bien pues hay que continuar, hay que seguir avanzando y todos pueden discutir. El tema es cuando se lleva a un tema personal de quién representa y quién no representa. Nadie tiene la pureza del movimiento de transformación. Este es un movimiento que se construyó con el pueblo y lo importante es no perder la cercanía con el pueblo, nunca subirse a un ladrillo y marearse. Nosotros somos pueblo, somos parte de este movimiento, todos. Y hay espacios siempre y se puede trabajar en el movimiento en otro lado. No tiene por qué decir pues yo aquí o si no aquí, entonces ya no en ningún lado. No, si eres parte del movimiento, pues también puedes irte a regresar al trabajo de base, a contribuir en otro espacio público. Eso es muy importante. Ahora, las formas también son importantes y por eso aquí criticamos las formas, ¿verdad? Porque eso no es de compañeros. Entonces no debe ni utilizarse un policía, ni a menos que se hubiera cometido algún acto terrible en una oficina, ¿verdad?, que tuviera que ver con algún delito. Pero pues no, eso no es cierto. Entonces nosotros respetamos a todos, pero hemos tomado una decisión, porque sí creemos que hay que enriquecer los libros de texto. Entonces no se puede uno negar a que no puede modificarse ni una letra, pues eso no. Entonces, no quiero entrar en discusión con Marx, ni quiero entrar en discusión con la nueva compañera o con Mario, sino sencillamente en el movimiento de transformación todo avanza y todos son importantes, todas y todos son importantes. Y hay que darle su espacio a todas y a todos. Se lo preguntaba porque estamos siempre muy cercanos a la descalificación y los únicos que ganan y se burlan pues son los
los ya conocidos Salinas Pliego, Alito Moreno y todos estos personajes. Y creo que ha quedado claro que con esto que me está diciendo que se escucha a la gente en redes y a la gente de a pie. Presidenta, en otro tema, hoy muere a los 84 años Jesse Jackson, un importante líder de los derechos civiles. Seguramente usted lo recuerda, lo tiene en el mapa por su tiempo también en Estados Unidos. Los que lo conocimos sabíamos o sabemos de su compromiso con trabajar juntos entre comunidades afroamericanas, hispanas, en estos momentos de cacería, tan complicado en Estados Unidos. ¿Algún mensaje con la partida de Jesse Jackson, quien además fue muy cercano al doctor Martin Luther King Jr.? Sí, él fue pues prácticamente discípulo de Martin Luther King. Tuve la oportunidad de escucharlo en vivo en un viaje que hice ¿por qué época habrá sido? Yo creo que en el 80 y tanto, yo creo. O en los 90, ya no me acuerdo. En Nueva York tuve la oportunidad de viajar y escucharlo en una iglesia, un extraordinario orador, un pacifista y un defensor de los derechos humanos y los derechos civiles en Estados Unidos. Nuestro cariño, saludo a toda la comunidad en Estados Unidos, a su familia, y es una enseñanza, porque, por ejemplo, nuestro movimiento en mucho se inspira en la lucha pacífica de Martin Luther King o de Nelson Mandela o de Gandhi incluso, en donde es a través de la lucha pacífica que se conquistan derechos y representación del pueblo. Entonces, nuestro cariño y reconocimiento a Martin Luther, a Jesse Jackson. Presidenta, ya que estamos hablando de Estados Unidos, ¿ya hay alguna evaluación de aquello que dejó usted sobre la mesa aquí en la Mañanera del Pueblo, pidiéndole a los paisanos, a los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos, que se acercaran a los consulados cuando hubiera denuncias, cuando hubiera quejas? ¿Ya hay alguna evaluación de esto? Sí, a ver si invitamos a Roberto para que pueda platicarles, porque se han hecho más cosas todavía y tenemos que hacer más. Siempre estar cerca de los paisanos. ¿Sabe de acciones disciplinarias, Presidenta? Se lo pregunto para que no quede como en oídos sordos o en saco roto las denuncias y las quejas. Hay incluso quejas como la de Ana Laura Martínez, que me hizo llegar directamente, ex empleada, ex colaboradora del Consulado General de Los Ángeles, que señala que hay un trato indebido, no solamente a los que trabajan ahí en el consulado y que no son de los consentidos, sino acusa discriminación en el trato a los paisanos y paisanas que se acercan a solicitar los servicios. Se lo estoy haciendo de su conocimiento porque me dice, tengo temor, pero la presidenta necesita saber lo que está pasando en las entrañas de consulados como el Consulado General de México en Los Ángeles. ¿Usted tenía conocimiento de que hay estas denuncias al interior? No tenía conocimiento, y si tienes en particular la denuncia de la compañera, con gusto si me quiere enviar una carta y la reviso. Tenemos un esquema de usuarios simulados en muchas áreas del gobierno y también en los consulados, en donde van a hacer trámites a los consulados para ver cuál es el trato que se está pidiendo, y de ahí tenemos información y hablamos a los consulados e incluso va servidores públicos de aquí para allá para fortalecer y capacitar a la gente y, si es necesario, pues cambiar a alguna persona. Pero en este caso de Los Ángeles, pues si me das la carta, con gusto la leo. ¿Es esto parte del proceso de evaluación, lo que acaba de mencionar, Presidenta? Sí, en todos lados tenemos usuarios simulados. Es parte de lo que queremos modificar, porque queremos oír a la gente. Entonces, aquí es muy fácil en estos puestos, más en el de la presidencia, imagínense, aislarse.
Por eso es importantísimo salir y escuchar a la gente. Entonces, jueves, viernes, sábado y domingo, o viernes, sábado y domingo salimos. Este fin de semana solamente estuvimos fuera el sábado, pero salir, y además no a las capitales, sino también a muchos otros lugares para escuchar a la gente. Y también pues mecanismos que te permitan tener información de lo que está pasando en muchos lugares. Yo recibo aquí personas, desde empresarios hasta personas que quieren hacer una denuncia. Le digo a mi gabinete de seguridad o al gabinete de seguridad que yo tengo un área de inteligencia social y que me entero de temas. Los compañeros que están en las mesas de seguridad regionales me envían muchas veces información de manera directa. Entonces, pues eso me permite tener, en la medida de lo posible, pues mayor información. Y estas denuncias que ustedes hacen aquí, pues son muy importantes porque nos dan información pues de lo que está pasando en la representación del gobierno en todos lados. ¿Para cuándo podría ser este informe, Presidenta? Bueno, es informe y también una propuesta para modificación de las leyes anticorrupción. Yo digo que hay que empoderar al ciudadano. Ese es el objetivo de las modificaciones. Fuerte lo que acaba de decir, Presidenta. Dos recordatorios para cerrar, y le agradezco mucho que nos haya concedido la palabra. No se pudo concretar, me imagino que por lo intenso de fin de año, el encuentro de medios independientes y alternativos. Sí. Se lo encargamos a Jesús y vamos a decirle, porque iba a ser en diciembre, no se pudo hacer, y sí se hay puede. Algunos que no les cae bien Jesús, ¿verdad? Muchos dirán que ya tenemos ganas de huevito con catsup, Presidenta, pero bueno, como he dicho, nótese mi sarcasmo. Lo conozco desde que éramos muy jóvenes y no se necesita tener doctorados para ser una persona muy culta y tener mucho conocimiento del país, de la historia y ser cercano al movimiento, y eso yo le reconozco mucho a Jesús. Entonces, a él le pedí, junto con el equipo de comunicación, que pudiéramos hacer esta… Es muy importante, fíjense, aparte de lo que significan los medios alternativos, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, el incremento del uso del TikTok, porque es la red que más está creciendo, y es una red que son mensajes muy breves, por esta cosa de subir la pantalla muy rápido. Entonces, inclusive a los jóvenes están prohibiendo redes sociales para jóvenes en varios lugares de Europa. Yo no creo en eso, más bien creo en la educación de los medios, ¿no? Y también pues sí limitar algunas cosas que tengan que ver con violencia. Pero esta cosa que incorporó el TikTok de mensajes de 10, 20 segundos y que se mueven, pues es algo que es importante discutir. ¿Qué tanto puedes decir en 20 segundos? ¿Qué tanto la información que viene ahí es real o no? ¿Cómo distinguir entre lo que es verdad y lo que no? Con todas las consideraciones de lo que significa la verdad. O la objetividad o no la objetividad, más allá del debate entre los medios comerciales y los medios alternativos. Hoy las redes sociales han tomado un carácter pues todavía mayor, y las fake news que están pero a la orden del día. Yo veo unas cosas que según digo yo en las redes, que pues es pura mentira, ¿no? Entonces, todo eso es indispensable, me parece, discutirlo. Entonces, si les parece, mañana ponemos una fecha para que se pueda hacer este encuentro. Le agradezco, Presidenta. Y la derecha, el crecimiento de la derecha internacional, todo eso es importantísimo discutirlo. Precisamente por eso, Presidenta, creo que se está organizando una cumbre de mandatarios de derecha en Estados Unidos. Obviamente no la han invitado a usted, pero recuerdo, a menos que me haya pasado de noche, que iba a decirnos si aceptaba o no la invitación de Donald Trump a su grupo de paz. Sí, ya enviamos el comunicado,
En el comunicado se dice que reconocemos la búsqueda de la paz en cualquier espacio que se abra, pero en este caso, cuando se trata particularmente de la paz en el Medio Oriente, Palestina, dado que nosotros reconocemos a Palestina como un Estado, pues es importante la participación de ambos estados, ¿no?, de Israel y de Palestina. Y no está planteado así en el encuentro. Se está planteando que vayamos como observadores. Entonces, probablemente vaya el embajador de Naciones Unidas, nuestro embajador en Naciones Unidas de observador. Pero esa fue la respuesta que di. Pero a su participación directa es un no. No. Le agradezco, presidenta. Sí, Buen día. nos invitaron a que fuéramos como observadores, que si no íbamos a participar, fuéramos como observadores, y con el canciller tomamos la decisión de que fuera nuestro embajador en Naciones Unidas como observador. Le agradezco, presidenta. Buen día. Sí. Y aprovechando ya el último tema de educación, usted el año pasado anunció acerca de la construcción de una nueva Rosario Castellanos, una universidad, junto con una preparatoria en Tlalpan. Quisiéramos saber si tiene noticias, novedades de cómo va esa. Este año se va a hacer, está ubicada en lo que fue la antigua casa de Durazo, ¿se acuerdan? Durazo, aquel secretario de Seguridad Pública del entonces Departamento del Distrito Federal, que se encontró que había un Partenón ahí en una casa, también de toda aquella época de corrupción tremenda. Ese lugar cuando el ingeniero Cárdenas era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, se lo donó a la Academia Mexicana de la Ciencia, pero es un terreno muy grande, está sobre la carretera federal a Cuernavaca. Entonces ahí se va a hacer la Rosario Castellanos y preparatoria, y pues le da, ahora sí que son mis rumbos, entonces va a dar apoyo a todos los pueblos de Tlalpan, porque es desde San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, San Miguel Chicalco, Magdalena Petlacalco y Topilejo. Entonces, ¿ya tiene alguna fecha prevista para que? Iniciaría, yo creo que se están dando los recursos en este momento a SICT, porque ellos lo van a construir, infraestructura, comunicaciones y transportes, y entra en un proceso de licitación. Yo creo que por ahí de abril empezaría la construcción. Y por último, sobre el mismo tema de educación, todavía en el 2024, todavía cuando el licenciado Martí Batres era jefe de gobierno, anunció en ese tipo que se iba a hacer el pase automático del IEMS, las prepas IEMS, a la Rosario Castellanos. Sin embargo, se detuvo, ya no hubo más información. La pregunta es por qué hay estudiantes que están interesados en ese pase automático, si va a haber o no. Recuerden que la Rosario Castellanos no tiene examen de admisión. Lo que tiene es un propedéutico. Entonces los estudiantes se inscriben, llevan el propedéutico. Si por alguna razón no lo pasan, lo pueden inscribirse todas las veces que quieran, porque el objetivo no es excluir, sino incluir. Entonces, digamos, el pase automático pues no es tan necesario, porque en este caso es muy abierta el ingreso, ¿no? Se está trabajando mucho con la UAM para mucho mayor coordinación entre bachilleres y la UAM. Y recuerden que ahora con el Bachillerato Nacional, además del título de bachillerato de la SEP, van a tener una certificación de alguna universidad pública o instituto o el Poli o el Tecnológico Nacional de México o alguna otra institución. Gracias, presidenta. Buenos días. Gracias. Bueno, vamos. Y ya por último, presidenta, ayer el titular de la Profeco, Iván Escalante, señaló que se están regulando las llamadas tarifas dinámicas en el precio de los boletos de conciertos masivos. Preguntarle si la Procuraduría Federal del Consumidor podría hacer algo similar con los servicios de transporte que se ofrecen a través de plataformas como Uber o Didi. Esto se lo pregunto porque en estos días de contingencia ambiental, pues estas plataformas aumentan sus tarifas de manera muy drástica, muy exorbitante, sin que se les ponga un límite.
Vamos a pedirle a Profeco que lo revise. Gracias, presidenta. Bueno, vámonos. Muchas gracias a todas y a todos. El fin de semana vamos a Irapuato, el viernes. El jueves aquí. El viernes vamos a Irapuato y vamos a ir el sábado a Coahuila. Sí, pero solo el viernes en Irapuato. O sea, el viernes en la mañana, la mañanera es en Irapuato, en Guanajuato. Sí. ¿Perdón? Sí, vamos a ir después a Colima y a Sinaloa. No sabemos si vamos tenemos que elegir si vamos el próximo o el otro a Sinaloa o a Colima. A las 12. Gracias a todas y a todos. Buen día.